¿Qué tal? Estamos de vuelta en Krita, esta vez para hablar sobre cómo trabajar en Krita con dos monitores, múltiples monitores. Así que he visto algunas personas que trabajan en vamos a Settings, Dockers, y utilizan este Docker de Overview. Entonces aquí aparece el Overview y lo que nos ayuda el Overview es para poder navegar un documento que es muy grande. Entonces nos ayuda a navegar, pero al mismo tiempo, pues podemos tener una vista general de toda nuestra ilustración. En este caso, muchas personas lo utilizan para eso precisamente, para estar trabajando de cerca en su documento y poder tener la vista general a la derecha. El problema con eso es que este Docker no es en tiempo real. Por ejemplo, hacemos una marca y pasa un segundo y aparece. Marca un segundo y aparece en el Docker. Para eso existe otra opción que es, vamos a cerrar el Docker de Overview, que está en Windows, Nueva Vista. Le damos a Nueva Vista y como que de repente saltó nuestro mismo documento. Lo que pasa es que hay una nueva ventana, pero está sobre la que estábamos trabajando. Vamos a los iconos de minimizar, restablecer y cerrar, pero del documento, del canvas. Y le damos clic al de en medio. Esto nos posiciona la ventana del mismo documento. Estamos trabajando dos vistas del mismo documento. Ahora si le damos al icono de Krita, nos sale un menú y le damos clic en Stay on Top para que se mantenga siempre arriba. De esta manera, en el momento que entramos a pantalla completa con la tecla de tabulador, se mantiene en la parte de arriba. Y ahora sí, todas las modificaciones que hagamos en nuestra ilustración son en tiempo real en esta vista, ¿no? No solo eso, también puedes seleccionar la vista y pintar en la vista en tiempo real sin tener que hacer zoom out, ¿no? en tu documento. Entonces haces modificaciones a gran escala y regresas inmediatamente a continuar con tus modificaciones pequeñas. No solo eso, sino que esta forma de trabajar se puede repetir o se puede hacer más vistas. Entonces vamos a nueva vista, seleccionamos nuestro mismo documento que es Krampus, igual lo minimizamos y también le volvemos a cambiar el tamaño que querramos, ¿no? Y con esto está bien. Igual en el icono de Krita le decimos que se mantenga también arriba. Y por ejemplo aquí queremos no completa, sino que se vea desde la mitad para arriba, ¿no? Entonces vamos a pantalla completa y aquí vamos a tener la vista completa, la vista media y trabajar en los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y todo es en tiempo real. Bien, ahora, si te das cuenta, estas vistas no salen, no se pueden salir de nuestra área de trabajo, ¿no? Viven dentro de Krita, del programa. Entonces, si tenemos dos monitores y queremos que una de estas vistas esté en mi otro monitor, tenemos otra opción. Entonces, vamos a cerrar las vistas. Y vamos a Windows y en lugar de elegir nueva vista, elegimos nueva ventana, ¿no? New Window. Nos va a abrir una nueva instancia de Krita. En esta instancia vamos igual al mismo menú, Windows, y elegimos en vista nuestro documento, que en este caso es Krampus. Ahora, ahorita tenemos dos instancias de Krita abiertas. Voy a ocultar los dockers en esta vista. Dockers, show dockers, no los quiero ver. Entonces ya puedo tomar esta vista y arrastrarla a mi segundo monitor. Y en este caso, para el ejemplo, la grabación vamos a ponerlo a la izquierda, ¿no? Entonces, a la derecha tenemos nuestra instancia principal y a la izquierda tenemos nuestra vista de instancia. Entonces, tenemos la instancia y trabajamos de cerca. Igual,
empezamos a hacer cambios y pueden ver que es en tiempo real. Bueno, ahí no se ve, está muy chiquito, pero sí, hacemos trazos. Es en tiempo real y no hay ningún retraso en la retroalimentación que estamos recibiendo. Y así es como puedes trabajar con con dos monitores. Pero tengo 3 monitores, tengo 4 monitores. No importa, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo. Tomamos esta parte y la llevamos a la esquina, suponiendo que este es mi segundo monitor. Y desde aquí llamo una nueva ventana. Ya está la ventana. De aquí le digo que quiero la vista de este mismo archivo. Ya está el archivo y la paso en la esquina de abajo. Entonces, ahorita ya tengo 3 monitores, ¿no? En esto, vista media, en esto estamos trabajando en el ojo y esta es la vista completa. Igual, si empezamos a trabajar, te das cuenta que en los 3 documentos es en tiempo real y puedes poner cada uno en cada uno de tus monitores. Yo solo tengo 2, pero tienes 4 y quieres usar los 4, puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo salvo? No hay ningún problema. Empiezas a cerrar las vistas y no te va a pedir que guardes los cambios. Entonces, cierras esta, no pasa nada. Si cierras esta, no pasa nada. En el momento que vas a cerrar la última instancia, aquí te va a pedir si quieres guardar los cambios. O tú los guardas aquí. Solo no importa cuántas instancias tengas abiertas, siempre en la última instancia es donde puedes, te va a preguntar que guardes los cambios o tú guardas los cambios, ¿no? En este caso vamos a hacer que nos pregunte, ¿no? Entonces vamos a cerrar. Me va a preguntar que si quiero guardar los cambios, le voy a poner que no, porque ahorita rayé sobre el Krampus y no quiero que se conserve. Pero así es como trabajas en múltiples instancias en diferentes monitores con Grid. Bueno, eso es todo. Hasta el siguiente video.